Siempre firmes, siempre constantes y creciendo. Siempre firmes. Esto es lo que quiero compartirte hoy, iglesia. Siempre constante y siempre creciendo. Y quiero hablarte esto en el sentido espiritual. Porque, por ejemplo, yo no puedo crecer más ya. La tengo complicado para crecer, ¿no? Aunque quisiera humanamente crecer, pero no puedo, es imposible, ¿no? Soy pequeñito, chiquito, de estatura, así que algunos tienen el privilegio de crecer mucho. Sin mencionar nombres en esta mañana. Pero hay algunos aquí que crecen bien alto, ¿no? Pero vamos a hablar en el sentido espiritual. Siempre firmes, constante y creciendo. Pablo va a aconsejarle a la iglesia en el capítulo 15 de Primera de Corintios, capítulos 57 y 58. Capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 57 y versículo 58. Tengo 5 minutos para terminar el mensaje. ¡Qué desafío! Tremendo lo que Pablo va a decir en el capítulo 15. Dice así, versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios. ¿Qué tenemos que hacer la iglesia? Dar gracias a Dios en momentos buenos, en momentos malos. Tenemos que aprender a levantar nuestros brazos, a levantar nuestra voz, a ser agradecido, a dar gracias a Dios. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la derrota. ¿Dice así la Escritura? ¿Qué nos da Dios? Dios te da victoria, iglesia. En cualquier desafío que tú estés presentando en estos días, o estés enfrentando, mejor dicho, en estos días, Dios te da la victoria. Tienes que tener la seguridad que vas a ganar la batalla. Tienes que tener la seguridad que vas a salir en victoria de tu guerra, de tu batalla personal. Porque la Escritura dice así: hay poder en nuestra alabanza. Lo he predicado muchísimas veces cuando alabamos en medio de la prueba, en medio de la lucha. Por eso dice, den gracias a Dios. Cuando tú elevas tu alabanza en medio de tu prueba, en medio de tu lucha, Dios te asegura la victoria. Dice que Él nos da la victoria. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor algunas veces, algunas temporadas, de vez en cuando solamente tengas ganas, cuando solamente estés bien motivado, cuando solamente tus bolsillos estén llenos de dinero, tu cuenta bancaria tenga un buen colchón económico guardado ahí, cuando las cosas solamente vayan bien. ¿Dice así? Dice siempre, en todo momento. Entonces, un cristiano, un creyente, una persona que tiene a Cristo en su corazón, siempre tiene que estar firme, siempre tiene que estar constante y siempre tiene que estar creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor jamás quedará sin recompensa, jamás será en vano. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos en todo momento a estar firme, en todo momento a ser constantes, inamovibles en otras palabras, y en todo momento crecer en la obra del Señor siempre. Por eso mi mañana tiene que ser mejor que mi hoy. Por eso me tengo que proyectar para tener un mañana mejor. Entonces, frente a cualquiera sea la situación que a mí me toque enfrentar, problemas, tentaciones, angustias, frente a cada circunstancia, Dios siempre me va a garantizar la victoria. Por eso quiero que analicemos cada una de estas palabras rápidamente. Firmeza. Colosenses capítulo 2, versículo 5 dice lo siguiente: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, dice Pablo, gozándome y mirando vuestro buen orden. ¿Cómo era la iglesia de Colosa? La iglesia de Tolosa, vamos a decir. Tolosa es mi apellido. En este caso le escribí a los colosenses, a la iglesia de Colosa. Ahora yo les hablo a la iglesia de Tolosa.
Dice, me gozo, porque aunque estoy ausente, estoy presente en espíritu, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¡Wow! ¿Cuántos están cimentados en Jesús? ¿Cuántos están parados en Cristo? ¿Cuántos están firmes en Jesús? Por eso cuando la Biblia habla de firmeza, nos habla de la cualidad que una persona tiene de ser estable y de no ser movible, de que no se mueve. Por ejemplo, la firmeza de un árbol va a radicar en cuán profundas sean sus raíces para abajo. Por ejemplo, la firmeza de un edificio se va a ver de acuerdo a cuán buenos son sus cimientos. Entonces, no sé cómo está tu cimiento, porque lo que no se ve, lo que está por debajo, lo que está en lo profundo, es lo que va a determinar lo que está afuera. Entonces, esta firmeza se manifiesta en nuestras actitudes, se manifiesta en nuestro comportamiento, se manifiesta en nuestros compromisos. Una firmeza se manifiesta cómo es tu comportamiento en tu hogar, como madre, como hijo, como padre, como esposo, como esposa, como empleado, como empleada, como jefe, como jefa, como emprendedor, como emprendedora. Se manifiesta en cualquier área de tu vida tu firmeza de acuerdo a tu comportamiento, de acuerdo a tu actitud y de acuerdo a tu compromiso. Y cuando las tormentas soplan fuertes sobre nuestras vidas, cuando los vientos son contrarios sobre nuestras vidas, es ahí cuando yo demuestro cuán firme estoy. Entonces la firmeza de nuestra vida está en decidir plantarnos en un lugar, echar raíces profundas y no movernos. ¿En dónde yo me tengo que plantar? ¿En dónde tengo que echar raíces? ¿En dónde me tengo que quedar y no moverme? Sabe que está comprobado que la planta que más se trasplanta tiene corta vida. Da menos fruto. Pero la planta que nunca se mueve de un lugar, que está siempre en un lugar, echando raíces profundas, que está inamovible, es la planta que más fruto da, que más crece y que más dura de tiempo de vida. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren mucho fruto? Va a radicar en cuanto nosotros estemos bien firmes. Primero, el lugar donde nosotros tenemos que estar firmes, sin movernos, ser inamovible, es en nuestra roca, que es Cristo. Y eso lo dice Lucas 6, 47 al 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Por eso cuando nuestros cimientos están bien consolidados en Cristo, no hay circunstancia que a nosotros nos moverá. Por eso tienes que estar confiado, plantado en Jesús, plantado en su palabra, plantado en sus enseñanzas, plantado en sus promesas. El segundo lugar donde nosotros tenemos que estar plantados firmes, primero en Cristo, segundo en la iglesia local donde Dios te envió para congregar y para ser miembro de la iglesia. Porque ahí hay promesa cuando tú te plantas en una iglesia. Ahora, hoy en día hay muchas ovejas turísticas que le encanta estar un tiempo de iglesia en iglesia. Ahora hay ovejas online turísticas también que están todo el tiempo haciendo turismo online en diferentes plataformas, siguiendo a diferentes pastores menos al de su congregación local. Y claro, y después uno mira sus vidas en derrota, todo se le traba, no prosperan, no se le abren las puertas, no crecen, no hay fruto en ellos, porque tienen estos comportamientos, porque la firmeza se manifiesta en nuestros comportamientos, en nuestros frutos. Entonces tenemos que estar plantados en una iglesia local para poder estar firme y luego ser constante y luego
crecer y dar mucho fruto. El Salmo 92, el versículo 12 y 13 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Dios, en los atrios de nuestro Dios, allí van a florecer. Entonces, cuando estamos en la casa, cuando pertenecemos a una iglesia local, cuando amamos una visión de una iglesia local, cuando nos comprometemos con la visión y con la causa de la iglesia a la cual Dios nos envió a ser parte, a congregarnos y a sumar para que su reino pueda extenderse a nuestro alrededor, entonces ahí nosotros comenzamos a florecer. Somos como cedro del Líbano, somos como la palmera. En otra ocasión voy a predicar sobre estas dos cosas. Por eso, iglesia, tenemos que estar firme en una iglesia local. Y en tercer lugar, tenemos que estar firme en la palabra de Dios. Esta es nuestra guía. Esta es la que nos enseña, la que nos dice si es correcto hacer lo que quiero hacer o si es incorrecto hacer lo que yo quiero hacer. Es la palabra, yo tengo que afirmarme en ella. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Saben que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, espiritualmente somos como bebés espirituales? Necesitamos ser cuidados, amamantados, especialmente como una madre, como un padre cuidan a sus bebés, porque todavía son débiles, necesitan del cuidado de sus padres. Pero llega un momento que espiritualmente necesitamos crecer, que ya no necesitamos que otros nos den de beber leche, sino que ahora nosotros ya nos alimentamos por nuestra propia cuenta. Por eso dice: para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y hoy está lleno, sobre todo las redes sociales. El otro día yo le comentaba a mi esposa, una de las cosas que en el seminario estudiábamos profundamente era acerca de la predicación subjetiva o la predicación objetiva. Para explicarte rápidamente qué es lo objetivo es lo real, lo certero, lo que es así, lo que es amén. Lo subjetivo es la suposición, lo que puede cambiar, lo que puede variar. Y hoy hay muchas predicaciones que son muy subjetivas, que no son objetivas. Te puedo decir que prácticamente el 90% de muchas de las predicaciones que dan vueltas en las redes sociales son muy motivacionales, son muy inspiradoras, pero no son objetivas, porque no te llevan a tomar una determinación, no te llevan a tomar una decisión objetiva en Dios, sino que es subjetiva, es algo emocional que te emociona en el momento, pero el día de mañana, cuando te enfrentás frente al desafío verdadero que Dios te pone al frente, fluctúas como un niño. Entonces tenemos que estar firmes en Cristo, en nuestra iglesia local y en la palabra de Dios. La segunda palabra que Pablo va a utilizar es sean constantes, siempre firmes, siempre constantes. Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. De vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Biblia habla de constancia, siempre nos va a hablar de perseverancia en los propósitos o en las acciones nuestras. En otras palabras, si yo decidí seguir a Cristo, lo tengo que hacer cueste lo que cueste. Si hemos decidido servir a Dios, hay que hacerlo cueste lo que cueste. No importa el precio que haya que pagar. Amén. Entonces el cristiano que es constante, que es firme, que persevera, jamás va a depender de las emociones o del sentimiento o de los sentimientos del momento, sino va a depender de su amor, de su pasión, de su entrega por Jesús. Porque hay días que yo me levanto con los sentimientos cruzados, las emociones por el suelo,
como cualquier ser humano, pero mi base no está en mis emociones, mi base, mi servicio, mi compromiso con la vida, con la sociedad, no está basada en las emociones, en los sentimientos, está basado en principios, en objetivos, en metas, en compromiso, en entrega. Las personas que trabajan a diario y que tienen que traer el alimento a su casa, no dicen, hoy me levanté sin ganas de trabajar, no voy a trabajar. ¿Qué va a pasar si tomas esa actitud? Probablemente te echen de tu trabajo. Entonces muchas veces nos levantamos cansados, agobiados, desanimados, sin fuerza, pero tenemos una responsabilidad que cumplir. Vamos al trabajo porque sabemos que tenemos que ganar ese dinero, porque ese dinero va a traer una recompensa, ese dinero nos va a servir para poder alimentarnos, vivir, pagar los impuestos. Entonces, nos levantemos con ganas o sin ganas de ir a trabajar, ese día tenemos un compromiso y tenemos que ir sí o sí, ¿verdad? Lo mismo pasa con las cosas del Señor, con nuestro servicio a Dios. Por eso un cristiano constante pone siempre sus ojos en Cristo y siempre sigue adelante. Jamás da el brazo a torcer. Nada nos debe mover de la posición que como cristiano hemos alcanzado en Dios. Retroceder para un cristiano no es una opción. Amén. Retroceder no es una opción para un cristiano, sino avanzar. Por eso la tercera palabra que va a usar Pablo a los corintios es creciendo siempre en la obra del Señor. Crecimiento. El crecimiento es el proceso natural de todo lo que está vivo y lo que está sano. Y como hijos del Señor debemos crecer en el conocimiento de Él. Debemos crecer en compromiso, debemos crecer en entrega, debemos crecer en dedicación, porque siempre hay que crecer en la obra del Señor, no algunas veces. Por eso mi servicio de este año, el año 22, yo lo tengo que superar. Amén. Los líderes, las líderes, los obreros, las obreras de esta iglesia, mi crecimiento del próximo año tiene que superar al de este año. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento siempre lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios, quien da ese crecimiento cuando nos disponemos en sus manos. Y cierro con esto, iglesia. El crecimiento siempre en la obra del Señor, para un cristiano en lo personal, tiene una meta. No hablando ahora como iglesia congregacional, sino hablando en lo personal. Cada uno de nosotros personalmente, nuestro crecimiento tiene una meta en esta tierra, que va a culminar en el cielo. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra medida para crecer? ¿Cuál es nuestra meta para llegar? En cuanto a nuestro crecimiento personal como cristiano, es llegar a la medida de Cristo, a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Ese es nuestro nivel. Entonces, ¿qué significa eso? Que durante todo mi peregrinaje sobre la tierra, mi vida tiene que estar en constante crecimiento, en constante avance. Porque el día que nosotros lleguemos a la medida será en el cielo. El día que entremos a las moradas celestiales, ahí es donde vamos a llegar a la medida perfecta. Mientras tanto estamos en el proceso de crecimiento y esa es nuestra meta. Cada día mi objetivo tiene que ser parecerme un poco más a Jesús y mi meta final es ser como Él en su totalidad, que vamos a hacer cuando entremos allí, dice la Biblia, en el cielo. Y ahora como iglesia también tenemos una meta de crecimiento, como cuerpo, como congregación. Personalmente tenemos una meta que alcanzar y es la estatura de Cristo. Pero la iglesia también, nosotros como un equipo, como una familia, como personas que estamos dispuestas a crecer en la obra del Señor, siempre tenemos una meta. ¿Y cuál es esa meta? Que cada una de estas sillas que hoy están vacías sean llenas. Que toda tu familia, que todos tus hijos, tu hogar completo conozcan a Jesús.
Nuestra meta como iglesia es ganar almas, es predicar el evangelio, es discipular, es enseñar a otros. Nuestra doctrina es enseñar a otros el mensaje del evangelio. Esa es la medida de crecimiento que la iglesia necesita perseguir. La iglesia comenzó con una medida, con 120. Luego la iglesia se extendió a 3,000. Luego la iglesia comenzó a crecer a 5,000 y luego de los 5,000 se extendió por todo Medio Oriente y luego de Medio Oriente comenzó a alcanzar las naciones, Europa, los continentes y ha alcanzado los continentes, el mundo entero. La iglesia nunca paró de crecer. Por eso como iglesia tenemos que estar creciendo siempre en la obra del Señor. Si hoy abrí una iglesia, mi meta es, yo sueño y yo trabajo y oro y ya estoy pensando y orando a futuro para poder abrir otras iglesias como pastor. Tú como obrero en el área que trabajes en la iglesia, tú tienes que multiplicar lo que se te pone en la mano. Jamás entierres tus dones y tus talentos. Jamás tengas miedo y decir, yo tengo muy poco para darle al Señor, lo voy a enterrar. No, eso poquito en las manos del Señor puede multiplicarse grandemente. Por eso Pablo va a decir, crezcan en la obra del Señor siempre. Ese es nuestro desafío, iglesia. Siempre firmes en Cristo, en una iglesia local, en la palabra de Dios. Siempre constante, nunca retrocediendo y siempre creciendo en la obra del Señor, en su reino, como iglesia y como individuos personalmente. Amén. Nos ponemos en pie. ¿Cuántos van a hacer esto en su vida como un principio? Cuando tú vives estos principios, iglesia, la bendición de Dios siempre te sigue. La bendición de Dios siempre te alcanza. La bendición de Dios siempre te rodea. Dios es un Dios de leyes y de principios. Si tú te amoldas a sus principios, te aseguro que los cielos estarán abiertos sobre ti. Padre, te doy muchas gracias por esta mañana hermosa, preciosa, donde juntos estamos celebrando tu presencia, pero también celebrando tu palabra que nos habla esta mañana, que nos insta a ser firmes, constantes y constantemente creciendo en tu obra siempre. Ayúdanos, Señor. Muchas veces la comodidad de esta vida nos hace perder el foco. Muchas veces las responsabilidades diarias nos hacen perder el rumbo de tu voluntad y de tu propósito para nuestras vidas. La misión que tenemos como cristianos y como iglesia en este mundo. Somos pasajeros, dice tu palabra. Un día todo esto pasará, todo esto acabará. Hay un final a la historia de este mundo. Pero para la iglesia no hay un final. Para la iglesia hubo un comienzo en Cristo. Pero va a morar por siempre en la eternidad. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén y amén. Las